Hoy en día yo trabajo con marcas de vehículos, trabajo con instituciones financieras, trabajo con seguros, trabajo con telefónica, trabajo hasta con una marca de reloj. Entonces, yo nunca planifiqué eso. O sea, eso fueron cosas que fueron llegando, pero al mismo tiempo, cuando llegaron, yo dije, claro que puedo hacer esa colaboración. Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast. Este es un espacio de marketing, creación de contenido y pura estrategia. Hoy tengo un invitado que de verdad me apasionará muchísimo conversar con él porque así mismo le he dado seguimiento a todo lo que está haciendo. Y se trata de un emprendedor, empresario, ya me imagino por el nivel que están sus proyectos, pero también un creador de contenido que ha sabido dos cosas: agregar mucho valor a través de las conversaciones que genera en redes sociales, pero también apalancar sus proyectos estratégicamente a través del contenido que crea en medios digitales. Con ustedes, Hamid Yaryura. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien. Muchas gracias por la invitación. No, para mí es un honor y de verdad que lo que digo siempre aquí en el micrófono es real. Estás aquí porque te admiro mucho, te doy seguimiento y creo que tienes mucho que aportar a la sociedad, pero también específicamente a los emprendedores dominicanos con tus palabras. Muchas gracias, viejo. Yo sé que tú también has dedicado mucho esfuerzo a lo que es de emprendedurismo. Recuerdo participar en Founders Night. Correcto. Años atrás. Correcto. Y de allá para acá, bueno, pues tú también por tu lado has seguido desarrollando diferentes proyectos. O sea que estamos en la misma página. Un honor, hermano, y gracias. Gracias por siempre decir que sí, porque ya hace varios años que tuvimos esa conversación en Founders. Sí, sí. Mira, y aquí se empieza de una vez, yo no doy mucha vuelta. Yo estuve viendo esta semana un short en YouTube de Alex Hormozi, donde él decía que ya no es necesario que una persona tenga una marca personal para hacer conocer su negocio. Decía eso en ese short muy específico. Y como fue un corto, tal vez no fue toda una conversación, tuve sentimientos encontrados, porque primero, yo sí creo que la marca personal es poderosa para hacer crecer lo que tú tienes en las manos, pero también el comentario lo hizo una persona que está aplicando estrategias de marca personal con esteroides en medios digitales para hacer crecer lo que tiene. Desde su marca personal. Desde su marca personal. Entonces, ¿qué tú opinas, para empezar la conversación desde ahí, qué tú opinas sobre esto? Bueno, yo creo que hay que ver en qué contexto él lo dijo, ¿verdad? De dónde salió ese corto. No necesariamente una marca, por ejemplo, voy a poner como ejemplo Body Ignition. Body Ignition fue una marca que se creció, que se desarrolló y se posicionó mucho antes que Hamid Yaryura. Okay. O sea que es un caso de estudio de una marca que sin el vaqueo de una marca personal se puso en el top of mind de la gente. Buenísimo. Hamid Yaryura vino después. O sea que al final creo que ambas cosas pueden funcionar. Lo que yo sí creo que te da una marca personal es que te da una posición de mucho más apalancamiento para cualquier proyecto. Correcto. Porque si yo desarrollo mi marca, Hamid Yaryura, pues automáticamente yo le puedo servir de combustible a cualquier proyecto que yo quiera desarrollar. Muy bien, totalmente. Y tú sabes que justamente yo estaba pensando en eso cuando venía en el camino. Cuando yo empiezo el podcast, yo me di cuenta de que primero la figura que me está apoyando, tú estás aquí, y dije, pero, oye, qué fácil, entre comillas, se me está haciendo tocar puertas para empezar este podcast, que yo no lo tenía ni siquiera muy en carpeta para este año. Y luego de que yo hago todo un análisis de mi trayectoria en estos últimos 12 años, me doy cuenta de que ese sí, que tal vez me dio Hamid, no se dio el día que yo le pedí o le hice la invitación, sino que se comenzó a construir desde que yo empecé los eventos en Founders Night. Claro. o previo a eso. Entonces, algo que quisiera rescatar de esta parte es que la marca personal no es una construcción de la noche a la mañana, sino que todo un esfuerzo de años, décadas incluso, para poder comenzar a capitalizar. Sí, y que hoy en día marca personal es el término sexy, ¿verdad? De llamarle a lo que es, en cierta manera, reputación. Correcto. Nuestros padres, nuestros abuelos se guiaban mucho de lo que era la reputación y las cosas se resolvían con un handshake. Ya hoy en día, las redes sociales tener tanta relevancia y tanta participación en todo lo que uno hace, pues ya entonces no se queda únicamente en reputación, sino que entra ahí el tema de marca personal. Pero hay que reconocer que una marca personal sin una buena reputación no va para ningún lado. En tu caso, este proyecto Digital Talks es algo nuevo. Si a mí me llega un correo de Digital Talks únicamente,
Probablemente yo no le dé mucha prioridad porque no sé qué es. Correcto. En cambio, me escribe César Pichardo, yo sé quién es César Pichardo. Totalmente, totalmente. Y entra entonces otra parte. Una cosa es la reputación y otra cosa es el marketing, la visibilidad, la comunicación, la difusión de los valores de la marca. Entonces ahí entra lo que es el contenido. Tenemos el producto, tenemos a César, tenemos a Hamid, pero entonces, ¿cómo yo comunico el valor que tiene Hamid de forma consistente y de forma atractiva en un mercado tan saturado? Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de tu perspectiva como creador de contenido. Y para dar un poquito de contexto e historia, yo quisiera saber cómo fue que tú decidiste empezar a crear contenido de forma consciente. Ok. Mira, eso nace simplemente de querer comunicar cosas que no podía hacer o que me limitaba a hacer desde la plataforma de Body Ignition. Ok. Porque al Body Ignition ser una marca orientada exclusivamente al fitness, pues yo siendo una de las imágenes principales del negocio, yo era casi siempre quien estaba al frente de lo que era creación de contenido y lo sigo haciendo. Sin embargo, a la hora de nacerme, necesidad de querer hablar de otras cosas, a lo mejor querer hablar de negocio, querer hablar cosas un poquito más personales, de crecimiento, pues Body Ignition no me permitía hacerlo. Y de ahí entonces que yo empiezo que me nace esa necesidad y esa curiosidad de desarrollar mi marca personal. Buenísimo. Gary Vee, también escuché, estoy estudiando mucho el tema, y Gary Vee dice en una conferencia que para tú ser buen creador de contenido o para iniciar en el mundo de la creación del contenido, tú tienes que tener dos cosas. O mucha curiosidad sobre un tema o saber mucho sobre un tema, para empezar. Y en el caso tuyo, ahora con lo que tú estás narrando, tú tenías mucha curiosidad sobre diferentes temas, ¿correcto? Sí, sí. En Body Ignition tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Pero lo que se ha convertido en mi contenido, especialmente cuando hablamos del podcast, es más un tema de curiosidad. Porque en el podcast, probablemente la mitad de las conversaciones que yo tengo son de temas que no es lo que yo domino, sino que sí tengo curiosidad. Me siento con personas a desarrollar temas. Trato de empaparme, ¿verdad? Para tener una entrevista con altura. Pero, como te digo, más de la mitad del contenido en el podcast son cosas de las que yo tengo simplemente curiosidad. No me considero para nada experto. Ya a la hora de hacer contenido más, tú sabes, propio, algo diseñado para el feed, pues ahí sí ya trato de que sean cosas que yo domine o tenga una curiosidad que quiera simplemente compartir mi proceso con la audiencia. Muy bien. Que eso también puede ser un ángulo en el cual tú haces contenido. Correcto. Y hablando de ángulos, tú sabes que es una palabra que me gusta mucho, porque yo puedo sentar a Hamid frente a mí, fulano puede sentar a Hamid también enfrente, pero no todos van a tener la misma conversación con Hamid. Y el creador de contenido tiene que encontrar cuál es la perspectiva que realmente quiere sacar del objeto que tiene enfrente, ya sea un contenido específico, una historia que quiere contar o una entrevista. Y a mí me gustó mucho algo que tú dijiste en una entrevista en tu podcast con uno de los invitados, y fue, si yo te tengo enfrente y te respeto, yo tengo que hacer la tarea por lo menos de investigar un poquito sobre ti antes de sentarme contigo. Entonces, quiero entrar por ahí para hablar sobre la preparación que tú llevas a cabo para crear cualquier pieza de contenido, ya sea un short para YouTube, un reel para Instagram o una conversación extensa como la que tú tienes. ¿Cuál es ese proceso de preparación? Son dos procesos distintos. Ahora mismo, por ejemplo, lo que es mi marca personal, el contenido que yo hago para esa gente que me sigue en Instagram o que me sigue en TikTok, en donde tengo participación, pero un poquito más pasiva. Es más bien un espejo de lo que yo hago en Instagram. Okay. Yo he ido definiendo ejes de contenido. Yo tengo diferentes ejes de contenido que entiendo que son parte de mi personalidad, de lo que yo quiero desarrollar. Y dentro de ese eje de contenido entran cosas orientadas al fitness, entran cosas orientadas a lo que es crecimiento personal, libros, podcasts y demás. Entra estilo de vida, tema de pasatiempo, a lo mejor cigarros, motores, cualquier pasatiempo que yo tengo. Entra también el tema de compartir esas cosas que son más personales, pero que uno se da cuenta que a veces la audiencia quiere saber sobre ti, desde algo tan... Yo nunca pensé que yo iba a querer, por ejemplo, compartir un contenido de unos tenis que yo uso. Pero al yo ver que la gente quiere saber, yo digo, bueno, está bien, a lo mejor a la gente le interesa y hago ese tipo de pruebas. Porque uno tiene que estar también dispuesto a
a poner las cosas a prueba, ver si funciona, y si funciona, Claro. pues lo hace parte de tu contenido, de lo contrario, pues fue un experimento fallido y lo Correcto. engaveta. Entonces, ya teniendo esos ejes de contenido, yo hago una planificación y digo, ok, estos son mis ejes de contenido, este es el contenido que yo voy a hacer para cada uno de esos ejes en el mes de mayo. Y así es como yo me organizo y creo el contenido. Ya en cuanto al podcast, es algo mucho más orgánico, porque el podcast depende mucho de quiénes sean los invitados. Ok. Y los invitados dependen muchas veces de las circunstancias. Es decir, a veces yo puedo tener una planificación de los próximos 4 invitados, pero de repente conocí una persona con la que me nace una necesidad de grabar urgente, porque quiero tener esa conversación, a lo mejor una persona muy ocupada, quiero sacar tiempo, busco un momento y grabo ese podcast fuera de lo que es mi programación regular, pero ya forma parte de la cola de episodios. Correcto. Entonces, digamos que la programación de invitados depende mucho de las circunstancias. Pero con cada invitado yo hago mi diligencia de estudiar el perfil. Mi podcast es un formato de conversaciones largas, conversaciones bastante relajadas. O sea que yo no tengo que fajarme de que hacer un script porque necesito en una hora tocar X, Y, Z. Yo no tengo esa rigidez. Pero al mismo tiempo, sí me gusta venir preparado a la conversación, saber de qué quiero hablar, saber qué le quiero sacar al invitado. Y cuando un invitado ha ido a varios podcasts, eso es lo mejor que te puede pasar. Totalmente. Porque tú escuchas esas diferentes conversaciones y tú encuentras esos huecos que dejaron de profundizarse o que dejaron de capitalizar otros podcasteros. Y a lo mejor no porque no le interesó, sino porque tú y yo ahora mismo estamos teniendo una conversación. Tú estás procesando información en lo que tú y yo hablamos. Claro. Entonces, tú estás constantemente decidiendo si vas a hacer pregunta A o B, o si te va a ir por C. Entonces, lamentablemente, siempre se van a quedar cosas sin capitalizar en la conversación. Pero quien oye esta conversación dice, si yo hubiera sido César, yo le pregunto a mí tal cosa, cuando yo lo llevo a mi podcast, vamos a hablar de eso. Totalmente. Y eso es lo interesante. Sí, de claro esto. que sí. Y sobre todo cuando se hace conscientemente. Porque, por ejemplo, se ha dado el caso y me ha pasado también en mi corta carrera como entrevistador desde que estoy en el evento, de que muchas veces por una falta de tarea, de hacer la tarea, uno repite preguntas que, oye, si tú haces tu tarea, tú hubieses sacado mucho mejor valor de esa conversación. Y yo siempre digo 2 cosas. No hay nada que me mate más como entrevistador o como conversador en un podcast que me digan, esa pregunta me la hacen mucho. Oye, desde que tú me dices eso me desarmaste. Porque mi papel es decir o hacer que tú digas, cónchale, qué buena pregunta, me pusiste a pensar. Entonces yo creo que hacer la tarea es lo más importante para ese tema. Sí, y además tú no quieres llover sobre mojado. Por Correcto. ejemplo, si queremos que esta conversación quede por debajo de la hora, sería un error abismal empezar la pregunta con ¿cómo tú empezaste? Háblame de Body Ignition. O sea, cada vez que me hacen esa pregunta le digo, ¿qué tiempo tenemos? Porque tengo 14 años como Body Ignition. O sea, lo que tengo para contarte de Body Ignition es mucho. Entonces, si no tenemos por lo menos 4 horas para hablar, vamos a darle skip a esa pregunta. Te puedo hacer un resumen ejecutivo, pero no... O sea, claramente si tú quieres dentro de un tiempo limitado desarrollar lo que tú quieres, tú tienes que tener una estrategia. Tú no puedes venir a improvisar. Y dándolo un poquito para atrás, el tema de los ejes de contenido. Te sigo, te consumo, estoy atento a lo que tú haces y me surge una gran pregunta que creo que a la comunidad de Digital Talks le puede interesar. Y es cómo dentro de tantos ejes de contenido, Hamid Yardura no se diluye. Cómo mantiene el norte estratégico del contenido, aunque tenga tantos temas que conversar con su audiencia. Tú sabes que eso es algo con lo que yo estoy batallando constantemente, porque tengo el temor a veces de diluirme. Y al final todos estamos dentro del proceso. Es como todo en la vida. A veces tú veías al papá tuyo y tú entendías que tu papá lo sabía todo porque él era un adulto. Y luego de tú eres un adulto y te das cuenta que los papás no saben nada, que todos somos ignorantes. Claro. Entonces, yo pudiera estar un poquito más avanzado en el mundo de creación de contenido que otras personas, pero sigo siendo un novato dentro del gran espectro. Entonces, eso es un temor que tengo, el de no diluirme.
pero yo me llevo mucho del feedback de la misma gente que me sigue. Muy bien. Si yo veo que el contenido está teniendo buena interacción, que la gente lo comparte, que la gente da algún tipo de comentario, pues eso ya es un indicador de que a la gente le gusta ese contenido. Si tú ves que tú hiciste 2 o 3 publicaciones de ese eje de contenido y le va mal, tienes que evaluarlo. Y no necesariamente tú vas a dejar de hacerlo. A lo mejor es la forma en que tú lo estás haciendo, porque también no es únicamente el tema, sino cómo tú estás haciendo el contenido. Sabemos que las personas necesitan, con este tema del déficit de atención, si tú no atrapaste la atención de la gente en los primeros 3, 5 segundos del contenido, bye bye. Claro. Bye bye. Entonces tú puedes hablar, mira, de lo más sexy del mundo, pero si arrancaste si arrancaste aburrido, lento, eso no va a pegar. Entonces, eso es algo simplemente que yo entiendo que lo que uno debe hacer es mantenerse observando cómo van los diferentes ejes de contenido que tú estás desarrollando. Y yo creo también que todo se resume a mantener una coherencia y una autenticidad. Porque, ¿qué me hace a mí perder, digamos que el deseo de seguir a alguien o el interés? Cuando yo veo que esa persona no es fiel a lo que dijo anteriormente. Si tú estás vendiéndome que tú eres tal cosa y que todos son tus core values y que tú eres esto y aquello, si de repente tú empiezas a hacer cosas que hacen ruido, que no guardan coherencia con tu discurso, pues entonces ya automáticamente yo me estoy dando cuenta que tú lo que estás improvisando. Correcto. Y montándote en cualquier ola que te dé likes, que te dé followers. Y yo he apostado a eso, tú sabes, a mantenerme fiel a mi esencia. Yo creo que eso es algo que pudiera describirme bien. O sea, quien me conoce fuera de las redes, e incluso quien me conoce en redes y luego tiene la oportunidad de conocerme, eso es algo que me dicen mucho. Como, mira, tú eres tal cual como tú eres en las redes. Correcto. Y a mí me gusta que me digan eso, porque eso es justamente lo que yo quiero proyectar y lo que yo quiero ser. Sí, y algo que yo siempre repito es que la coherencia en el mensaje es lo que construye marca. Si yo no soy consistente en lo que yo comunico, entonces el mensaje nunca va a ser, digamos, no va a llegar de forma efectiva a la audiencia. Antes de pasar a otro tema, quiero hacer un paréntesis ahí, una pregunta paréntesis ahí. Hablaste de escuchar a tu audiencia para saber qué funciona y qué no. Pero ¿qué peso tú le das a escuchar a la audiencia por temas de métrica, conversación y engagement a resultados de negocio? Porque hay cosas que funcionan muy bien para generar visibilidad de interacción, pero tal vez no para negocio. Entonces, ¿cómo tú haces esa balanza de medir de una forma bien crítica el resultado que tú quieres para el tipo de contenido que estás generando? Mira, yo creo que es un error que cometen muchas empresas, ¿verdad? Porque por lo general es el deseo de una empresa que hace contenido. Las empresas hacen contenido pensando en los negocios que van a obtener a cambio. Okay. Por eso todas cometen, o muchas empresas se ven el error de que buscan un community manager, buscan una agencia, le dedican 3 meses, no están facturando más, dicen, eso no sirve. Okay. Entonces, yo nunca opero lo que es creación de contenido de una manera transaccional, que se tenga que reflejar en más negocio. Okay. Tú mencionaste ahorita a Gary Vee. Yo leí un libro hace mucho de Gary Vee, se llama Jab, Jab, Right Hook. Y a mí me hizo todo el sentido del mundo esa estrategia. Jab, Jab, Right Hook lo que quiere decir es que tú no puedes estar constantemente empujando ventas en tu contenido, sino que tú estás ahí jabbing. Y el jabbing no es más que agregar valor. De la manera en que tú lo hagas, claro, agrega valor. Para ganarte de tu audiencia un respeto y un apoyo tal que el día que tú le digas, tengo esto, te lo quieran quitar de la mano. Correcto. Entonces, con Body Ignition es el framework bajo el cual nosotros operamos. Y en mi marca personal ni se diga. Porque si bien yo he ido monetizando a través de recibir apoyo de marcas que quieren montarse en esos ejes de contenido, que quieren montarse en el podcast, eso yo lo veo como un valor agregado, ¿verdad? Okay. Qué bueno que estoy haciendo esto y que me está generando fruto, pero yo no estoy haciendo un contenido pensando en una venta, sino realmente en sumar, en agregar valor. Buenísimo. Tú sabes que ahora que tú mencionas la estrategia de Gary Vee, yo subí una publicación esta semana donde un seguidor dice, sí, César, pero eso del contenido le aplica a los emprendedores que están empezando y que se están matando por tener visibilidad y vender. Y justo anoche subí un story sobre Red Bull, que es una empresa también grande, que no es un emprendedor nuevo.
Y lo subí porque justamente por ese comentario yo me puse a pensar, ¿tendrá razón este seguidor? Y comencé a investigar, a refrescar un poquito toda la información que tengo en la cabeza. Y Red Bull es un gran caso de eso, de cómo yo genero tanto valor, tanto contenido para mi audiencia a través del tema que me apasiona, sin necesidad de nunca mostrar una lata. Entonces, ese es un gran ejemplo, de una forma bien gráfica. Todo el que sigue Red Bull en las redes sociales se puede dar cuenta de cómo esta marca lo único que hace es vivir lo que predica. Un estilo de vida. Un estilo de vida. Y nunca te dicen, compra esta lata, ni te ponen un modelo bebiéndose la bebida, valga la redundancia. Entonces, yo creo que sí, conecto totalmente contigo, pero, voy a poner un pero, no podemos olvidarnos de, como estrategas y como dueños de negocio, de que debe haber una proporción de nuestra visibilidad o de nuestra conversación en redes sociales que empuje de una forma u otra hacia nuestro producto, porque hay que también ser intencionales muchas veces en la comunicación. Sí. Y ahí es donde entra el right hook, ¿verdad? Porque Correcto. si tú te la pasas jabbing, pues sí, tú estás a lo mejor creciendo una audiencia, tú estás teniendo interacciones, pero eso no se transfiere de ninguna manera a tu bolsillo. Correcto. Y a mí no me gusta ver la gente que me sigue como prospectos compradores. O sea, a mí me gusta pensar que es una relación simbiótica. Yo te educo, yo te entretengo y por eso tú tienes tu par de ojos aquí, Claro. en este video. Pero si tú tienes un negocio y tú tienes algo que le sirve a tu audiencia, que ayuda a tu audiencia, pues entonces, de alguna manera tú tienes que enseñarlo y venderlo. Correcto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber una estrategia también. Pero mira, ahora que tú lo mencionas, que no estaba ni siquiera en temas de conversación, hay que tener un equilibrio y hasta una, vamos a ver la palabra que puedo buscar ahí, hay que tener tacto a la hora de ese right hook. Porque, como tú bien dices, para mí las redes sociales, dándole un poquito para atrás, siempre lo digo que son una plataforma de generación de confianza. Igual que las relaciones de amistad o de pareja o familiares, la confianza se genera a través de la honestidad, de agregar valor y tener, digamos que, interacciones genuinas. Y lo mismo pasa en redes sociales. Si yo no tengo una interacción genuina con mi audiencia, entonces nunca voy a construir una confianza real. Puedo estar manipulando o engañando, pero nunca va a ser una relación real. Entonces, me gustó mucho que lo mencionara porque muchas veces, para los que somos tan estratégicos como yo y pensamos ese paso a paso y que trabajamos con marca también a través de la agencia, cuando trabajamos con ese paso a paso, muchas veces nos ponemos fríos y calculadores en todo lo que hacemos a nivel de contenido. Sí, yo ahí soy más romántico. Ok. Pero es simplemente mi personalidad Claro. y yo soy probablemente mucho menos estratégico que tú porque opero, yo veo redes sociales y creación de contenido desde otra óptica, simple y llanamente. Correcto. Bueno, y volviendo ya, fluyendo con la conversación, yo diría que puedo tener un poco de romántico en el tema, pero yo me he enamorado de ver las redes sociales, la comunicación, la creación de contenido como una especie de laboratorio, de maquinaria. Y tú me ves estudiando, por ejemplo, casos como el tuyo, ¿qué hace a Hamid interesante? ¿Por qué esta persona habla de estos temas tan amplios y tiene esta comunidad tan específica? Entonces, yo creo que ahí hay mucho donde podemos aprender uno de otro. Porque, como yo siempre hablo, no es un tema de que esto está bien y el otro está mal. No un mundo blanco y negro. Aquí hay muchísimos matices que se pueden sacar para realmente tener éxito o progreso en redes sociales. Tengo varios días también viendo tu contenido y yo me pongo a analizar a Hamid, el personaje. Y cuando yo veo creadores de contenido que son muy histriónicos, que son los que vocean, que abren los brazos, que son bien energéticos, y veo a Hamid, que Hamid es Hamid. Habla tranquilo, no tiene esa presión de llamar la atención rápido. Y me llega a la mente, incluso muchos clientes que me dicen, no, César, es que yo no sé comunicar. Yo tengo una personalidad que yo soy muy bajito y entonces yo no puedo hablar como hablan estos grandes creadores de contenido. Y te veo a ti. Yo quiero saber primero si fue una decisión de mantenerte fiel a eso. Y número dos, ¿cómo tú haces para, aún manteniendo tu personalidad tal y cual como tú eres offline, cómo tú le sacas provecho entonces a las demás estrategias que tú puedes utilizar para que dé resultado aún así? Esa es mi naturaleza. Es decir, yo soy de una personalidad... Yo soy un tipo calmado y esa es mi manera de hablar. Y yo, mientras tú lo decías, nada más me reía porque yo tengo a María Fernanda que trabaja con nuestro equipo de diciembre. Y María Fernanda es la que está siempre detrás de la cámara grabando y orientándome.
Y eso es algo que ella siempre me ha criticado. Me dice, a mí que tú eres muy robótico, tú hablas como un robot y muy calmado, tú tienes que hacer más demandas, tú tienes que llamar más la atención. Y yo lo he ido trabajando y probablemente eso que tú estás viendo, que tú consideras robótico, si no fuera por ella, fuera más robótico todavía. Y yo no te sé decir realmente si eso es bueno o malo. Ajá. Simplemente esa es mi forma, tú sabes. Y las veces que yo he hecho contenido como saliéndome de mi naturaleza, queriendo verme más, con más ánimo y más, llamar más la atención, yo lo veo y no me gusta, porque ese no soy yo. Claro. Entonces, volvemos a lo que te decía ahorita, que a mí me gusta sentir que lo que está ahí en social media es el mismo Hamid. Claro. Entonces, hay personas que probablemente no me consuman porque digan, y este tigre está aburrido, no me da ganas de verlo. Pero hay otras personas que pueden sentir, wow, pero mira, este tigre habla como que él está ahí frente aquí, estoy hablando con él, como que me gusta ese estilo un poquito más chilling, menos histriónico, como tú bien dijiste. O sea que realmente ese soy yo. Yo no te puedo decir si es bueno o malo. Definitivamente estratégico no es. Simplemente es el resultado de mi forma. Muy bien. Entonces ahí vemos que en un caso como el tuyo, donde si yo me siento con un experto en oratoria, trataría de cambiarte muchísimo, pero tú contrarrestas tal vez esos consejos que te daría ese experto con la profundidad y calidad del contenido. Mira, yo tuve a este muchacho, Francisco. a Francisco, que es experto en oratoria en mi podcast. Y yo disfruto esos temas. A mí me gusta mucho aprender sobre el lenguaje no verbal. Yo creo mucho en darle importancia a la forma en que tú te proyectas. O sea que yo no les resto a eso. Para mí es muy importante tú proyectarte de la manera en que tú te quieres proyectar, hablar con seguridad, tener un buen lenguaje corporal, pero una cosa no tiene que anular la otra. Correcto. O sea, tú puedes perfectamente hablar calmado como tú eres y aún así proyectar seguridad, proyectar autoridad de lo que tú estás hablando. Totalmente. O sea que creo que ambas cosas pueden coincidir. Buenísimo. Y yo soy muy autocrítico. O sea, si tú ves mi contenido de años atrás, tanto del podcast como lo que yo hacía para social media, tú te vas a dar cuenta de que yo he ido evolucionando. Claro que sí. Hasta la vestimenta. Es decir, ya yo le pongo más carácter a lo que me voy a poner. Porque me doy cuenta, o sea, cuando me veo el video digo, oye, yo a lo mejor me veía muy informal, me veía desarreglado, entonces ya yo estoy mucho más consciente de ese tipo de cosas. O sea que no le quito importancia. Buenísimo. No, y también para cerrar este punto y seguir con el siguiente, hago el comentario y la pregunta, porque estoy rodeado de personas que porque tienen un estilo de comunicación natural, tienen una naturaleza específica, se limitan a crear contenido y no lo abrazan. Porque yo siento que cuando tú empezaste a crear contenido, tú abrazaste quien tú eras. Claro. Y comenzaste poco a poco a mejorarlo. Pero no dijiste, espérate, como yo soy un tipo calmado, no me siento cómodo voceando, no voy a hacer nada. No, tú dijiste, espérate, esta es mi naturaleza, yo comienzo a crear contenido y en el camino voy mejorando lo que tenga que mejorar. Entonces yo creo que es una experiencia bien interesante porque todo el que está a mi alrededor, de verdad, y todo, porque trabajo con clientes todos los días en términos de estar frente a cámara. Y lo primero que me dicen, César, yo no soy influencer, que esa es otra cosa que quiero hablar luego. César, yo no soy influencer, yo no sé hablar como hablan los influencers. Y no se trata de eso. Y yo creo que, ahí viene mi próximo tema, lo más importante en esta vida y en los negocios y en este mundo de la creación del contenido es aprender a tener buenas conversaciones, brindar buen contenido. Entonces, conecta un punto con el otro. ¿Cómo tú comienzas? Y tal vez un consejo práctico que tú puedes darle a tu audiencia, aparte de tener mucho interés sobre un tema, ¿cómo tú comienzas a filtrar lo que potencialmente puede ser una buena conversación para los objetivos que tú tienes como marca? ¿Cómo tú comenzarías sin experiencia hoy, tal vez, y no tienes feedback de audiencia porque nunca lo has hecho? ¿Cómo tú empiezas a filtrar? Es decir, ¿por dónde yo empezaría a crear contenido? Todo el mundo tiene un tema que si se entra a su YouTube, es lo que consume, eso es lo que tú disfrutas consumir, eso es lo que tú disfrutas en video, en podcast, es decir, tú te consideras un fanático de X tema. Yo creo que por ahí es donde tú deberías empezar a hacer contenido, porque ese es el contenido del cual tú tienes cierta pasión
en el cual tú tienes competencia, ¿verdad? Cierto nivel de autoridad para hablar de eso. Y todo el que está ajeno, ¿verdad? Que no sé por dónde empezar a crear contenido. Yo creo que eso es un buen indicador. Es como el que va a abrir un negocio. Si tú quieres emprender un negocio y tú eres fanático de jugar videojuegos, pues probablemente te puede ir bien haciendo un emprendimiento de videojuegos porque tú sabes de videojuegos, tú sabes qué busca la gente, la mentalidad del consumidor. Tú vas a hablar con pasión de los videojuegos cada vez que alguien te haga una pregunta o que tú tengas que hacer una pieza de contenido. Entonces, como que los márgenes de que eso vaya mal son muy pocos. Y sobre todo porque esto hay que disfrutárselo. Yo creo que aquí hay que hacer hasta un poco... La pasión no se finge. Sí, no se finge y sobre todo si tú quieres realmente ser sostenible en el tiempo con este tema, porque esto no es fácil. Dedicarle horas. Por ejemplo, invitarte que tú saques tiempo productivo para venir a conversar con nosotros es tiempo que estás dedicando de tu vida. Yo producir esto como tú produces tus espacios también es mucho tiempo, esfuerzo y energía. Entonces hay que disfrutarlo genuinamente para que de verdad se pueda sostener. Y algo que quisiera también tocar en este punto es el tema de los formatos. ¿Con cuál formato tú empezarías hoy a crear contenido? ¿Por qué? Decimos que el video es el rey en términos de atención actualmente, pero el contenido no es solamente video. Hay muchísimos formatos por los cuales se puede empezar. ¿Con cuáles otros tú te sientes identificado que tú pudieses tal vez lograr los mismos resultados que estás logrando ahora, pero en otros formatos? Yo creo que hoy en día video en sus diferentes formatos es la manera. Y de hecho, antes de yo arrancar el podcast, yo tenía un blog que está ahí todavía. Está ahí todavía. Tú entras ahí a jamilyaryura.com y tú te vas a topar con algunos escritos míos que he tenido que poner on the side. Me encanta escribir, pero entre tantas cosas no logro sacar tiempo hoy en día. Así fue como yo empecé a crear contenido. Okay. Y me gustaba, tenía gente que leía mi newsletter todos los lunes. Sin embargo, ¿por qué me nace la necesidad de crear el contenido en formato de podcast y de una vez podcast en video? Porque me di cuenta de que la gente no lee, la gente no quiere leer. Y cuando yo quería profundizar sobre cualquier tema, sabía que el newsletter no era la vía. Okay. Porque el newsletter es para tú decirle un mensajito corto a la gente para arrancar su lunes. Tú no te puedes en una ahí hablando de disparate. Entonces, el video te permite dar ese tipo de información de una manera mucho más entretenida, de una manera que le consuma menos tiempo a la gente, de una manera en que las personas puedan consumir ese contenido mientras hacen otras cosas. Okay. Que la gente busca mucho optimizar su tiempo hoy. La mayoría de la gente que está escuchando este podcast probablemente están ahora mismo manejando, están en la oficina, están en el parque caminando, no están empotrados frente a una pantalla viéndonos. Entonces, para tú leer, por ejemplo, tiene que ser de esa manera. Entonces, yo creo que esas son las maneras en las que uno debería, si uno quiere verla, como tener probabilidad de que le vaya bien el contenido. Yo creo que el video, y digo video porque es que el video te da todo. Te da el audio. Hay personas que probablemente, yo no sé si esto sale en Spotify, pero si sale en Spotify, hay personas que probablemente nada más están escuchando la conversación, correcto, no necesitan verla. Correcto. Entonces, el video te da todo. Sí, y del video sale el audio, pero del audio puede salir un artículo. Del video sale también el microcontenido para redes sociales. Claro. Entonces, que digamos que es el contenido base para... Bueno, hay una estrategia también de Gary Vee, que es The Gary Vee Content Pyramid, la pirámide invertida de Gary Vee, donde él pone arriba en la base invertida el contenido de larga duración, y ese contenido de larga duración entonces comienza a bajar en forma de microcontenido en diferentes formatos. Y es una estrategia interesante para uno masificar la comunicación de la marca. Sí, porque el podcast que no saque pieza de contenido de corta duración nunca va a despegar. No va a despegar. Totalmente. De hecho, la mayoría de las personas que saben hoy en día quién es Jamil y qué es Tertuladora probablemente nunca han escuchado un episodio entero. Pero ven los cortes en las redes, probablemente ven un medio episodio y ya, y siguen la tertulia a su manera. Y hay que estar consciente de eso. Yo no puedo esperar que todo el mundo quiera tirarse 3 horas de conversación de cada invitado. Totalmente. Ahora que tú hablas de que todo el mundo quiera, uno de los errores más grandes que tenemos los creadores de contenido es cuando hacemos contenido para todo el mundo y al final de cuentas nadie termina consumiéndolo. ¿Cómo tú comenzaste a entender quién era tu audiencia y qué quería? ¿Cuál fue ese proceso para analizar, estudiar y realmente tener un insight valioso para tú saber a quién le dirigías el contenido?
yo no soy tan estratégico como tú me pintas, César. Yo empecé a hacer contenido como yo lo quería hacer y ya quien se montó y lo disfruta, pues fue producto de eso. Ok. Pero yo no fui nada estratégico. De hecho, cuando yo empecé con el podcast, todo el mundo a mi alrededor, todo el que sabía de podcast y la gente que había arrancado antes de mí, me decían, no haga eso. ¿Cómo tú duras 2 horas hablando con una gente? Tú tienes que hacer contenido de corta duración, la gente se intimida con esos episodios tan largos, nadie va a escuchar esa vaina completa. Y yo, ¿tú sabes qué? El contenido que yo disfruto consumir y hacer es este. Yo lo voy a hacer así. Yo, por suerte, no necesito esto para comer. Yo lo voy a hacer así. Y el que le guste, que escuche la tertulia. Claro. Si no, bye bye. Y realmente así fue como yo arranqué con el podcast. Y ha sido mi fórmula. Y hay personas que le ha gustado y siguen la tertulia, pero respondieron al producto. Yo no diseñé un producto pensado en lo que la audiencia quería, realmente. Pero, pregunta aquí. Pero tú sí estás atento a cuál contenido está funcionando mejor que otro y vas diseñando en el camino. Sí, claro. Tú te vas dando cuenta de cuáles son los temas, el tipo de conversación que la audiencia quiere escuchar. Y a eso sí yo respondo porque en esto hay algo de ego. A mí me gusta ver que esos números crezcan, que la audiencia vaya creciendo, que el podcast lo escuche más gente. O sea, eso es natural. Y hay episodios que yo me regalo, ¿verdad? Que yo sé que no van a ser los episodios más escuchados, pero son conversaciones que yo quiero tener. Y yo asumo eso como riesgos calculados. Muy bien. Pero yo sí busco conversaciones que yo sé que me generen lo que la audiencia disfruta. ¿Y cuáles son los ángulos que nunca van a fallar en lo que es creación de contenido? Relaciones de pareja y sexualidad. Dinero, ponerse en forma. O sea, nunca hay margen de error a la hora de crear contenido dentro de esos pilares. Ya hay cosas que se pueden desprender de ahí, porque dentro de ponerse en forma entra muchas cosas. Claro. Dentro de dinero entra inversiones, entra educación financiera, entra este tipo de conversaciones de generación de nuevos negocios, creación de contenido. Pero siempre como que tú desarrollas algo dentro de esos pilares, le va bien. Ya hay cosas que son un poquito más nicho. Cuando yo tengo un invitado en el podcast y nos ponemos a hablar de cigarros, ya, yo sé que eso va a ir a un nicho. Correcto. Pero yo por eso, a la hora de hacer mi programación, trato de tener un balance. Si yo sé que yo voy a tener a John Paul de Arturo Fuentes y vamos a hablar de cigarros, yo sé que la semana que viene tengo que pick up con un tema un poquito más masivo. Porque de lo contrario, así como la gente tiene 2 o 3 episodios y dice, tú sabes que ya tertulia dura como que no es lo mismo. A mí ahora se ha ido en una hablando de tal tema. Y pierdes a un oyente. Totalmente. Tú mencionaste algo de que te decían que no hiciera el contenido de 2 horas, que eso nadie lo escucha, que eso no gusta y demás. Viene la siguiente pregunta. ¿Cómo una persona que está expuesta constantemente a tantas personas que potencialmente quisieran darte su punto de vista sobre lo que tú estás haciendo, cómo tú filtras a quién tú escuchas y a quién no? Porque, por ejemplo, si Joe Rogan te dice que el contenido de larga duración funciona, porque tú escuchas a César, que no lo hace. Entonces, ¿cómo tú comienzas a filtrar eso? Las opiniones, como tú bien dices, hay que cogerlas de quien vengan. Y en sentido general, ¿verdad? Pueden haber sus excepciones, porque a veces una persona, desde su ingenuidad, te puede decir algo que para ti sea un game changer. O sea, uno no puede automáticamente descartar las opiniones. Pero en sentido general, yo escucho a gente que estén igual o más para adelante que yo en el journey. O sea, por ejemplo, una gente que esté arrancando su podcast y tenga menos de 10 episodios, no puede venir a mí a querer darme un lecturing de cómo que se hace podcast. Correcto. Porque yo tengo 185 episodios debajo de la manga. Entonces, por eso te digo, uno no puede automáticamente descartarlo, porque de repente ese tigre me dijo una genialidad. Y aunque él tiene menos de 10 episodios, probablemente él era productor de otro podcast en el que él no era host, pero él participó en lo que era producción. Entonces tú no puedes automáticamente descartar a la gente. Pero tú sabes también que la gente es muy generosa con las opiniones que emite. Y a la gente le encanta hablar y decirte qué es lo que tú tienes que hacer.
cuando ellos nunca han hecho nada. Tú seguro tienes un amigo que siempre te está dando ideas de negocio o de qué tú deberías ser diferente en tu negocio y él nunca ha emprendido absolutamente nada. Y tú dices, bueno, pero si tú tienes tan buenas ideas, ¿por qué tú no desarrollas ninguna? Yo no te pedí opinión. Mira, eso que tú dices, excelente idea, dale tú. Dale, y después hablamos. Sí. Es interesante. Y me llevo algo de ti. Las ideas no se descartan, pero no podemos dejar que influyan automáticamente tampoco en nosotros. No. Mencionaste que tienes 180 episodios ya. 187. 187. Con el de esta semana. Ok, este va a ser mi 8º episodio. Tú tienes 187 episodios y yo me imagino el nivel de disciplina que tú has tenido que tener como creador de contenido para llegar a ese número, que entiendo que no ha sido todo color de rosa. Entonces, mi pregunta Pero con orgullo digo que ha sido una racha inquebrantable. Nunca he perdido secuencia. O sea, yo he salido 187 semanas corridas sin faltar. Buenísimo. Me encanta ese es mi mayor orgullo. Y entonces, la pregunta va directa, sin dar mucha vuelta. ¿Cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras ese nivel de disciplina y consistencia en la creación de contenido? Planificación. Ok. Planificación. Yo de por sí soy una persona muy estructurada. Y yo, desde antes del podcast, en mi negocio y en mis propios hábitos, como que yo he desarrollado eso. Y yo creo que eso es algo muy del fitness, porque todo el que le ha ido bien en algo relacionado al fitness tiene que desarrollar cierto sentido de disciplina, de constancia, de tener una estructura. Y yo siempre, en los últimos 15, 20 años de mi vida, he operado desde esa mentalidad de hacer todo con constancia, con disciplina y planificarme. Y el podcast pues se rige de las mismas normas. Y yo sabía que iba a ser algo que iba a tomar tiempo en crecer, en que el producto inicial, el primer borrador, iba a ser un disparate. Yo ahora escucho los primeros episodios y yo quisiera borrarlo de la faz de la existencia. Pero esos episodios fueron los que dieron inicio, ¿verdad? Y los que empezaron este proceso de formación. Y si cuando yo lleve 300 episodios, escucho esta conversación y no me siento mal por lo pobre que es mi desempeño, pues entonces quiere decir que no estoy creciendo. Correcto. Uno tiene que constantemente ponerse en una posición de crecimiento, de que cuando tú veas tu trabajo anterior, tú no te sientas orgulloso de ese trabajo porque ya tú estás constantemente mejorándote. Entonces, para no darle más vuelta a tu pregunta, con el podcast yo soy muy planificado y, por ejemplo, para yo tener cierto margen, yo evito trabajar sin episodios en cola. Okay. O sea, actualmente, tú y yo estamos hablando, yo tengo ya en cola el episodio de la semana que viene y la de arriba. Ya están en postproducción. Entonces, yo siempre trabajo con esa holgura porque a veces pasa que un invitado se le complicó, te canceló al último minuto, te enfermaste o te surgió una emergencia, tuviste que cancelar tú, claro. Decidiste irte de viaje. Pues entonces ya tú sabes que esas son semanas donde tú no vas a grabar o semanas donde tú no vas a grabar. Entonces, a mí siempre me gusta tener un margen que me cubra de ese tipo de contingencias. E incluso mis vacaciones yo las programo de esa manera. Okay. Por ejemplo, si el mes pasado yo estuve de vacaciones y me fui 15 días con mi familia. Pues previo a eso, yo adelanté contenido para esos 15 días. No tan solo publicar podcast, sino también publicar contenido en social media. Exacto. Esos ejes de contenido que mencioné anteriormente. Yo estaba en mi viaje y yo publicaba mi contenido. Yo no perdí mi ritmo. Y esas son también cosas que uno, a la hora de crear contenido, tiene que tener claro de qué manera tú quieres crear contenido. Porque todo el mundo cree que hacer contenido es algo esclavizante, que te va a robar todo tipo de privacidad, que tú vas a ser un esclavo de la creación de contenido. Y yo te puedo decir que yo me pasé 15 días en Europa con mi familia y que yo no tuve que sacar el teléfono a grabarme ni una sola vez. Viviste. Sin embargo, yo sé que hay personas que hacen ese tipo de viajes y tienen que pasársela creando contenido porque no hicieron esa previsión o su contenido gira alrededor de su día a día. Correcto. Entonces, yo no podría jamás en la vida hacer ese tipo de contenido. Y una decisión que tú tomas como creador de contenido. El contenido que yo hago es algo planificado. Estos son mis ejes de contenido. Yo voy a hablar de esto. Yo hice estas cápsulas, están ahí editadas, las voy a publicar el jueves.
Hay personas que su contenido gira alrededor de su vida, de su día a día. Es como una especie de blog. Exacto. Eso, felicidad del que le da bien, pero yo jamás en la vida podría hacer un tipo de contenido en el que yo tenga que ser un esclavo de mi cámara 24/7. Sobre todo cuando esa no es mi línea de negocio principal. Claro, O sea, claro. yo soy dueño de negocio y hay días en donde yo no tengo tiempo de crear contenido. Yo estoy puesto para mi negocio. Claro. Entonces, ¿tú te imaginas que yo tengo una reunión y 1000 cosas que surgieron de repente y yo tengo que interrumpir lo que estoy haciendo para grabarme? Totalmente. Mira, y primero me parezco mucho en ese sentido a ti en términos de prioridades en creación de contenido. Y 2 preguntas para cerrar ya por tema de tiempo brevemente. Que esto no es tertulia dura, aquí es un poquito más corto. Como dueño de negocio, todo ese contenido abierto, todos esos ejes de contenido abierto, ¿tú has sentido que han brindado resultados al crecimiento de tu negocio, aunque no sea contenido estrictamente de venta? Vamos a decir así. Sí. Esa visibilidad. Mi marca personal y la relevancia del podcast le ha dado mucho al negocio porque exposición es exposición. Claro. Hay personas que han llegado a Body Ignition porque me escucharon en el podcast, indagan quién soy yo. Ah, mira, pero este tipo lo que hace es que él es coach y él es dueño de Body Ignition y de repente termina en Body Ignition. O sea que sí es cierto que le suma. Lo que yo sí tengo claro desde el punto de vista de creación es que si yo quiero que la gente apoye a Body Ignition y apoye a Hamid Yarjura, el contenido de Hamid no puede ser un espejo de Body Ignition. Ok. Tiene que diferenciarse. Claro. Entonces, si tú entras a Body Ignition, tú vas a ver mi cara en gran parte del contenido, pero un contenido distinto al que vive en el feed de Hamid Yarjura. Correcto. Porque, ¿para qué tú vas a seguir dando cuenta que publican lo mismo? Entonces, Nadie quiere eso. Es un mismo personaje, pero que está en 2 contextos diferentes. Correcto. Y la diferencia está ahí, por eso hago digamos, el highlight. Porque muchas personas lo que hacen es que construyen muchos personajes. Y yo no creo que eso está bien. Yo soy una persona y si mañana tú me contratas en Body Ignition, me haces socio, yo voy a trabajar en Body Ignition. El César va a trabajar allá, pero en otro contexto, donde mi personalidad va a ser protagonista en ese contexto. No sé si me explico. Sí. Entonces, hay gente que lo que hace es que cambia la personalidad dependiendo del contexto donde está. Tú te vas a topar con el mismo Hamid, el mismo tono calmado, la voz robótica que hablamos ahorita. La diferencia está en que Hamid en Body Ignition habla únicamente de fitness. Ok. En su marca personal, Hamid Yarjura habla de lo que quiera. Y yo creo que esa es la mejor manera de definirlo, de que hable de lo que quiera, porque al final yo he ido diversificando mucho el contenido, tanto mío como del podcast, respondiendo a mis intereses. Claro. O sea, hoy en día yo trabajo con marcas de vehículos, trabajo con instituciones financieras, trabajo con seguros, trabajo con Telefónica, trabajo hasta con una marca de reloj. Entonces, yo nunca planifiqué eso. O sea, eso fueron cosas que fueron llegando, pero al mismo tiempo, cuando llegaron, yo dije, claro que puedo hacer esa colaboración. Yo soy dueño de negocio, yo necesito un aliado financiero. Me hace todo el sentido del mundo hablar de productos financieros. Relojes. ¿A qué hombre no le gustan los relojes? Esa es la única pieza, yo creo, que los hombres queremos, fuera de lo que es la ropa tradicional. Carros. A los hombres nos encantan los carros. Motores, me encantan los motores. Entonces, siempre que yo vea marcas que quieran hacer algún tipo de colaboración y que yo consuma el producto, yo le voy a dar para allá y voy a hacer contenido de eso. Okay. A la audiencia no me lo pidió, pero yo lo voy a hacer. Voy para allá. Muy bien, buenísimo. Y ya sí, para cerrar, ¿hasta cuándo tú te ves creando contenido? ¿Cuál es la fecha de caducidad de Hamid Yarjura, el creador de contenido? ¿Tiene alguna o simplemente está viviendo el proceso? Yo estoy viviendo el proceso y yo no me veo bajándole. Yo no me veo bajándole. O sea, yo no creo que esto tenga un end goal, pero es por el fin con el que yo lo estoy haciendo. Es decir, si yo estuviera haciendo esto para facturar X monto y quitarme, yo te diría, bueno, cuando llegue a tal cifra me quité. Pero es como el negocio mío. Yo no tengo planes de vender mi negocio, ni pienso retirarme jamás. Yo disfruto mucho el trabajo. A mí me encanta, viejo. O sea, la vida que yo tengo, el trabajo que tengo, lo que yo hago en mi día a día, yo genuinamente lo disfruto. No veo razón alguna para abandonarlo. Lo que yo sí constantemente me voy recalibrando. ¿Entiendes? Porque la vida va cambiando. Lo que yo estaba dispuesto a sacrificar en horas de trabajo y en tiempo
cuando no tenía familia, es muy distinto a lo que es hoy en día. A mí que nadie me hable de que meterme el fin de semana en algo que me robe el tiempo con mi familia. No va a pasar. Entonces, uno va defendiendo esos boundaries, esos límites, que hay gente que no le gusta escuchar a uno hablando en inglés. Pero siempre como que buscando la forma en la que yo lo disfrute y me sienta cómodo. Cuando lo que estoy haciendo deja de gustarme, siento que me está restando, pues entonces busco la manera de hacerlo diferente, porque yo creo que eso es lo que te hace desgastarte. Cuando tú asumes una serie de compromisos de cualquier tipo que tú no estás disfrutando, pues tú lo que estás queriendo salir de eso lo antes posible. Claro. Es como una cuota que tú tienes, de 12 cuotas. Tú estás loco por llegar a la cuota 12 y salir de ese préstamo. Entonces, cualquier compromiso de trabajo, porque crear contenido es un trabajo, claro, tú tienes que buscar la forma en que tú lo puedas hacer, que tú lo disfrutes. Buenísimo. Y yo creo que eso es lo que te va a dar constancia. Excelente. Bueno, Jarmit, de verdad que César, tremenda conversación. Esto pasó una vez, viejo. Pasó rápido. Tienes que invitarme de nuevo. Y me quedan 200 preguntas más que las tengo ahí en backup, pero pronto... A mí me encanta. Yo te dije, aunque yo tengo el podcast, bueno, tengo 2 podcasts. Y tengo semanalmente que sentarme por horas a hablar. Siempre soy el pasivo en la conversación. Sí, sí. Entonces, cuando me hacen preguntas a mí, es como que una experiencia totalmente distinta. Te libera y... Sí, no, y me gusta desahogarme y hablar de mí también. No, buenísimo. Gracias a mí. De verdad gracias que disfruté muchísimo la conversación y sé que también nuestra comunidad lo ha hecho. Y nada, querida comunidad de Digital Talks, suscríbanse, comenten, compartan, dale a la campanita y simplemente aplica lo que estamos hablando en estas conversaciones, porque sé que puedes llevar tu negocio al próximo nivel, pero también cambiar tu vida y la de los demás en el proceso. Hasta la próxima y seguimos con Digital Talks.